Bueno, buenas tardes a todos y todas. En la clase pasada estuvimos ya viendo el origen del constitucionalismo moderno, específicamente a partir de los conceptos de constitución, ¿no? El concepto de constitución desde el punto de vista básico, que nos aporta el texto de Alejandro Medici, y ese concepto de constitución básico está vinculado específicamente a ver, a organizar poderes, ¿no? Organizar el poder, organizar la política, organizar los derechos y las garantías de las personas. Eh, Déjenme poner acá. el- y justamente estuvimos dialogando cómo hay diferentes conceptos de constituciones desde el punto de vista incluso históricos, ¿no? En la Grecia antigua, en el sistema feudal, y cómo surge ese constitucionalismo moderno y cuáles son sus características fundamentales. De manera general, ¿no? Son constituciones escritas que organizan el poder y los derechos y las garantías, y cómo se fueron dando a partir de la Revolución Inglesa en el siglo XVII, la francesa en el XVIII, la independencia de Estados Unidos en el XVIII y las independencias de América Latina en el XIX. Ahora, vamos, el tema fundamental acá, esta clase y la que viene, esta semana, es dialogar más allá del texto de la SAI, que el texto de la SAI es el texto de constitución formal, constitución real, ese es el texto de la SAI, constitución formal y constitución real. Y ahora este texto nos amortigua más, más que amortiguar, nos da sostén, justamente, ay, disculpen que no he abierto mi cámara, no me había dado cuenta, disculpen. Nos da sostén justamente para lo que es la constitución, los tipos de constituciones y conceptos de constituciones que hay en la actualidad. ¿Por qué quiero que sepamos esto? Quiero que sepamos esto porque, a ver, no solamente porque está en el programa de estudios y porque esta materia en buena lid agrupa todo lo que es teoría de la Constitución, que es toda una disciplina jurídica, como agrupa derecho constitucional comparado, porque por lo menos histórico, porque te implica que una unidad completa veamos el constitucionalismo liberal, el social, el Estado constitucional de derecho, todo esto, que ya se los quité, no los vamos a ver a profundidad, vamos a verlo, lo vamos a ir viendo en estas dos clases en la medida en que vamos poniendo los elementos. Eh, no se los quité completamente, vamos, porque sí vamos a ver historia del constitucionalismo mexicano, ¿no? Como tal, y después, y ahí es donde lo vamos a ver. Y después, y también derecho constitucional mexicano, ¿no? No historia solamente del constitucionalismo mexicano, que sería específicamente una materia. Fíjense, aquí esta materia tiene 4 materias. Teoría de la Constitución, que es esto que estamos dialogando ahora. Historia constitucional, puede ser comparada general o mexicana, la que ustedes quieran. Esa es otra materia. Derecho constitucional mexicano, que sería ya ver la Constitución y sus conceptos fundamentales. Y después, derecho procesal constitucional, que realmente ahí sí tienen ustedes una materia, que es amparo, que sí se dedica completamente a darles todo lo que es el amparo, el proceso, etcétera, etcétera, que es uno de los elementos procesales constitucionales, pero, por ejemplo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, sí se queda muy corta porque se da en esta materia y no hay forma humana de abarcar todos los temas. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Justamente como esa primera materia, que la estamos viendo en 2 semanas, porque esta es la 4ª clase, 2 semanas solamente, vamos a verla en 4 en la clase del miércoles, que es teoría de la Constitución, es qué es la Constitución, ¿no? Para eso leímos a Ferdinand Lassalle, que es muy importante que leerlo porque para que ustedes tengan esa referencia que siempre sale en todos los textos de teoría constitucional. De hecho, en este texto lo refiere muy bien también el autor, como una clasificación como que él nos da el concepto de constitución real versus la constitución jurídica formal. Pero también nos aborda, y no da tiempo, porque ojalá nos diera tiempo a hacer no da tiempo en este curso, por el tipo de programa que tenemos,
abordar solo teoría de la Constitución, porque si abordáramos solo teoría de la Constitución, pudiéramos estar leyendo a Carl Schmitt, como él lo refiere, y a muchos otros autores que abordan los tipos de Constitución, cuáles son los elementos fundamentales, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer en esta clase y la que viene solamente. Por tanto, es muy importante que ustedes lean la lectura, porque justo cuando terminemos esta lectura, yo estoy valorando si leemos una más que de Carla Huerta, una que era investigadora jurídica, pero ya no está ahí, yo creo. Yo creo que trabaja ahora en Estados Unidos como investigadora y que tiene un concepto normativo de la Constitución que me interesa mucho para después entrar a la Constitución, ¿no? Que es que es el concepto jurídico formal, pero no tan formalizado, sino ya profundizado, no tan esquemático y punto, sino ya formalizado. Pero ahí lo vamos viendo, ya tengo el texto, pero lo vamos viendo. Entonces, vamos a ir al concepto de Constitución justamente que nos aborda el autor. A ver, yo les hice un esquemita acá para que pudiéramos verlo mejor. Espera. Para andar más rápido. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Hola. No, maestra. Yo no lo veo, profesora. ¿Qué se ve? Ya. Se ve toda su pantalla. ¿Pero se ve mi pantalla o qué se ve? No se ve concepto, pero ya. Ah, pero sí se veía. ¿Se veía el documento o no se veía el documento? Una parte, maestra, nada más. No, ahorita lo modificamos. Es que no lo podía mover, no sé por qué. Ahora sí lo ven, ¿no? ¿Completo? Sí, ya, maestra. Nada más que está chiquito. ¿Está chiquito? Letra chica, pero ya está todo el. Sí se ve. No ves. Ya. ¿Está muy chiquito para ti? Voy a poner los lentes, maestra, perdón. ¿Los demás lo ven o debemos ampliarlo más? A ver, lo amplío. No, lo amplío, no te preocupes. Ya está bien, maestra. Ya se ve mejor. Se me olvidó que ya pasó el tiempo. A ver, les voy a dividir el texto esquemáticamente y después yo voy a quitar esto y les voy a hacer las preguntas. Primero, lo que hace el autor es darnos la Constitución según la teoría de la Constitución de Carl Schmitt. Justamente es un libro clásico sobre teoría constitucional, donde él explica qué es lo que no el único concepto que él cree de constitución, sino los múltiples conceptos de constitución que hay. Y esa es la hipótesis del autor. Ya les dije que Alejandro Medici es un autor de origen argentino, un gran amigo. Sí estamos grabando, ¿verdad? Ah, sí. Sí. De origen argentino, ubicado en el pensamiento jurídico crítico, y estuve buscando en muchos libros que nos dieran como este panorama de diferentes tipos de conceptos de constitución, y era como que se me hizo un poco difícil porque todos eran bastante positivistas. Ser positivista en el concepto de constitución es darte solamente este concepto, que se los voy a ubicar ahora, es el de la constitución jurídica formal, solamente justamente este. No darte los demás conceptos, eso es ser positivista. Entonces, por eso yo dije, no, me hace falta algo que ellos tengan mucho más completo. Y por supuesto, no nos da tiempo que lean a Carl Schmitt y por ir para allá que empezamos a leer a muchos autores que han hecho teoría de la Constitución, ¿no? Es difícil. Pero bueno, lo primero que hace el autor es darnos los conceptos desde el punto de vista de Carl Schmitt, porque son importantes. A ver, recordemos que este gran autor
de filosofía política vinculada al tema constitucional más bien. Es un autor que este gran texto tiene el contexto Alemania, al contexto alemán, pero recuerden que después fue uno de los grandes teóricos del fascismo, del nazismo, en materia de política, jurídica, etcétera, etcétera. Pero este texto en sí es un texto que es valedero, es anterior incluso, yo no tengo la fecha exacta, si alguien la busca por ahí para seguir, pero es un texto en el cual no se da todo este proceso específicamente, todavía no está inserto en el nazismo alemán, Carl Schmitt. Pero, y eso no quita su gran aporte, ¿no? Tenemos que también saber valorar estas cosas. Hay contextos históricos de los autores, en eso estamos de acuerdo, pero valorar también su momento, su contexto de debate, su contexto de descubrimiento, en el momento en que el autor escribió estos temas, sobre qué está relacionado, porque después fue nazi, no lo vamos a descartar, no, esto es el clásico, de hecho este libro es el clásico de teoría de la Constitución, es un clásico. Bueno, después el autor, a partir de esto, hace algunas anotaciones críticas que voy a ir explicando en el texto, con los 3 conceptos de Carl Schmitt, los 4 conceptos de Carl Schmitt que nos plantea, y después nos hace todo este panorama de 8 conceptos más sobre Constitución, que al final, a ver, no es que nosotros vamos a usar uno, es que los vamos a usar todos, relativamente. Los vamos a usar todos porque nos interesa, si bien nosotros vamos a trabajar la Constitución formal, la jurídica formal, la vamos a ir trabajando, evidentemente el debate en la clase también va a estar vinculado a cuestiones históricas, a la Constitución real, de los factores reales de poder, que es la famosa de la SAI, a cómo la comunidad política que somos nosotros decidimos que somos parte de esa Constitución o no, cómo lo decidimos, a las contradicciones que hay en la dialéctica, a la material que tiene que ver más bien con si se cumple o no la Constitución. Fíjense todas las dimensiones que esto tiene, ¿no? A si realmente el funcionamiento es deliberativo, democrático de las instituciones, y también lo que significa la simbólica. Le he dado los 8 conceptos así de un ramplán como tal, y claro, no nos da tiempo quizás abarcar las 8 dimensiones, vamos a decir, estas 8 dimensiones conceptuales de la Constitución en todas las clases. Pero siempre vamos a estar mencionando cuestiones más allá de lo que dice la norma jurídica. Por eso es que me ha interesado mucho que también se lean este texto y lo profundicemos. ¿Está bien? Yo les dije que lo leyeran, espero que lo hayan leído. A ver, ¿sí leyeron el texto? El texto es un poco, a veces lo de Carl Schmitt es un poco, bueno, se entiende perfectamente, pero no sé si tienen muchas dudas. ¿Prefieren que yo lo comente o prefieren que les haga preguntas? ¿Qué quieren? ¿Quieren participar? ¿Ustedes? ¿O no? Dice Víctor que sí lo leyó. Yo prefiero que primero lo comente usted, Miss, porque estuvo medio raro. No está Y raro, para aclarar algunas dudas y después ya. pero raro no es español. Bueno, a ver, ¿cuáles son los 4 conceptos de la Constitución de Carl Schmitt? A ver, primero está hablando como concepto absoluto, pero el concepto absoluto que nos da Carl Schmitt como Constitución, absoluto quiere decir de totalidad, lo aborda desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista sería desde lo real. ¿Qué quiere decir desde lo real? Desde lo empírico, desde lo que ocurre en la realidad. ¿Está bien? Y ahí nos habla de 3 tipos de constitución para Carl Schmitt. Hay 3 tipos de constitución. ¿Cuál es? La primera, la constitución, que es una concreta manera de ser. Es la situación de conjunto y ordenación social de un Estado en su existencia política. Ahora lo voy a explicar. El Estado es una constitución. Lo que hice fue aquí resumir el texto. El Estado es una constitución, no es que tiene una constitución. Lo que te está diciendo es que tenemos
concreta manera de ser políticamente. Está hablando de políticamente, no está hablando de si Luz Esther es de una manera, Josefina de otra, Alessandra de otra y Víctor Hugo de otra. No, no. No está hablando de nuestras personalidades, ni mucho menos. Estamos hablando, evidentemente, cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de una relación muy fuerte con los estados nacionales, ¿no? Este autor está escribiendo en la primera mitad del siglo XX, en los años 20, 30, 40, son todas esas reflexiones, y evidentemente lo está pensando no solo desde lo formal. De hecho, es un autor que lo formal lo reduce mucho. Lo formal nos referimos a esta parte de jurídica, ¿no? Lo formal, ¿qué quiere decir? Esa constitución que está escrita, que ustedes bajan por internet o que la compraron y tienen un librito. Esa es la constitución formal, ese librito, ¿no? Que tiene otras implicaciones, no es solamente el papel, ¿no? Tiene que haber pasado por un proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y aquí el autor, como concepto absoluto, está hablando primero de lo real, no de lo formal. ¿Sí ven el documento? ¿Ustedes ven el documento? Sí, Sí. maestra. Sí, mi. Sí. Ah, ya. No, es que se me desapareció a mí. Ah, ya. No, se me desapareció, disculpe. Es que no, es que estaba grabando la otra clase y cuando se graba la Se otra ve, clase... maestra. Sí, no. Fue un problema mío en la computadora. Como acuérdense que cuando yo termino de grabar aquí, el video se formatea, no sé qué, hace todo un proceso. Entonces, la clase anterior se está grabando cuando empiezo esta. Entonces, la computadora me sacó a que viera el video, pero ya. Bueno, entonces, Constitución como concepto absoluto son dos maneras de verlo. Desde lo real, es decir, desde pensar lo real, desde la empiria, de cómo funciona, no es cómo funciona la Constitución, qué es una Constitución, y desde lo formal, que ya sí tiene que ver con procesos y procedimientos específicos. Desde lo real, ¿cuál es el primer concepto? Pues que el Estado no es que tenga una constitución, el Estado mexicano no tiene una constitución, sino que el Estado en su existencia es una constitución en sí. Es como cómo somos constitucionalmente, cómo nos constituimos, sería la palabra. Pero la constitución ahí está muy vinculada al Estado como tal. Claro, si nosotros vamos al tema del pluralismo jurídico, voy a poner aquí algunas notas críticas, también podría decir cómo nos constituimos como comunidad indígena, ¿no? Y eso sería una constitución también, ¿no? Cómo nos constituimos como comunidad indígena, cómo nos ordenamos, es cómo somos el conjunto y cómo nos ordenamos socialmente en la existencia. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Y no es que el Estado mexicano tiene la Constitución mexicana solamente, sino es que realmente hay una constitución del Estado en sí o una constitución de la comunidad indígena. Voy a poner algunas notas de pluralismo jurídico porque, bueno, esto lo dimos en Legalidad Social del Derecho, y casi todos y todas que han sido mis estudiantes, estos temas los hemos tocado. Entonces, ¿qué quiere decir justamente esa primera clasificación? Es la concreta manera de ser de lo constitutivo de un Estado. Y implica un sentido material de la Constitución que articula no solo la forma política de organización social, sino también, no solamente cómo está organizado socialmente, sino también está vinculado a las relaciones socioeconómicas, culturales, ¿no? De cómo nos constituimos entre los grupos sociales. Esa es la primera definición. La segunda, desde lo real, es decir, volvemos a la materialidad de la vida, es una forma especial de ordenación política y social, como supra y subordinación. ¿Qué quiere decir? Cómo se ordena política y socialmente nuestra sociedad, y ahí está muy vinculado y lo dice, bueno, cómo nos constituimos como una forma de gobierno, si somos monarquía, si somos república, ¿no? Si somos república, donde todo Estado tiene una constitución, si puede ser una república, puede ser una monarquía, ¿no? Recuerden que hablamos de esto en teoría del Estado, las formas de Estado serían, más bien aquí el autor habla de forma de gobierno, pero es una forma de Estado, que es república, monarquía, forma de gobierno,
es si es presidencialista, si es parlamentaria, si es unitaria, si es federal, ¿no? Aunque realmente es república parlamentaria, monarquía parlamentaria, de este tipo, ¿no? Una forma de Estado, una forma de gobierno. ¿Qué tenemos, no? ¿Cómo nos constituimos? Y la tercera, y fíjense, ustedes dicen, bueno, pero eso está también en la Constitución formal. Sí, sí, está previsto, pero Schmitt nos los pone como esas tres formas de constituirnos en lo real, ¿no? Es cómo nos constituimos como sociedad, como comunidad, como sociedad, como Estado, cómo nos organizamos. La otra es cómo específicamente nos organizamos, es la segunda, en materia de supra y subordinación, es decir, si hay una monarquía, si hay una república, si es parlamentaria, si es unitaria, si es federal, bueno, entonces hay un municipio, hay estados confederados, IPRA y supra y subordinación. Hay municipios, hay estados federados, confederados, hay una federación, hay determinados órganos en cada, por ejemplo, en cada sistema, porque somos federales, en cada nivel de la federación, y, y a la vez no tenemos una monarquía, tenemos una república, es decir, por tanto tenemos sistemas que son, cuando hay república, son las res publicae, sistemas parlamentarios, elecciones, etcétera, etcétera, para dividirnos, organizarnos. Y la tercera es como el autor le llama como fuerza y energía subyacente y operante en la base social, la unidad política como resultado de múltiples intereses y fuerzas contrapuestas para configurar un concepto dinámico de constitución. Lo que está diciendo es que realmente cómo nos constituimos a partir de que en la sociedad hay contradicciones, hay grupos de poder, hay vamos a decir, fuerzas contrapuestas, ¿no? Y evidentemente llegamos a una unidad política, aunque haya todo este tipo de contradicciones, pluralidades, diversidades, enfrentamientos, somos capaces de constituirnos como una unidad política, específicamente. Son tres niveles de lo real, pero son diferentes. El primero es que cada Estado, cada ente social, evidentemente, más que tener una constitución, su existencia es constitutiva. El segundo es que esa existencia constitutiva al final toma una forma, y esa forma puede ser de una u otra y tiene niveles y escalas de supra y subordinación. Y el tercero es que a pesar de todas las contradicciones sociales, logramos tener una unidad política. No sé si hay alguna duda con respecto a estas tres. Sí, yo de la tercera. ¿Lo puedes comentar? ¿Blanco? ¿Puedes comentar lo que Sí. tienes duda? Es que sí, es que en esa tercera parte hay una formulación de que la Constitución en sentido absoluto también es sustantivo o verbalización de la acción del devenir de la unidad política. O sea, no entiendo cómo, ahorita que lo define así, como esta relación entre fuerzas contrapuestas, me confunde un poco cuando menciona esta verbalización. O sea, no estoy entendiendo a qué se refiere. A ver, repite, es una verbalización de... O sea, la lectura dice como un sustantivo, como verbalización de la acción del devenir dinámico de la unidad política. A ver, voy a buscar, yo voy a ver yo también la lectura, porque lo que yo hice fue resumir para quitarle un poquito de palabras en función de esto, de lo mismo que estás diciendo. ¿Dónde está eso? La tercera significación, dice, la Constitución, en la tercera significación. sí, Constitución en sentido absoluto es entendida más que como sustantivo, más que como sustancial, como lo que contiene, como verbalización de la acción del devenir dinámico de la unidad política, como una fuerza de energía subyacente y operante en la base, la unidad política como resultante de múltiples intereses y fuerzas contrapuestas para configurar un concepto dinámico de constitución.
Bueno, hasta ahí. A ver, el tema de lo que está diciendo es que sí usa palabras complejas, por eso quise hacerles el esquema, para que no usaran todas las palabras. A ver, verbalización de la acción, del devenir dinámico de la unidad política, está diciendo que la Constitución te refleja en un lenguaje, vamos a decirlo así, en el lenguaje, refleja en el lenguaje la dinámica de acciones contrapuestas debajo. No es solo, a ver, sí, por eso te confundiste, porque tú dices, ¿cómo van a ser intereses y acciones contrapuestas si está hablando de verbalización? Pues porque eso se traduce en la Constitución en un lenguaje. Y por eso es completamente real, material. Es realmente el movimiento constitucional. A ver, ¿cómo expresarlo en la práctica? Por ejemplo, hoy mismo, ¿no? El 8 de marzo, el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Al final, tú tienes un artículo 4 que habla de la igualdad, ¿no? De los hombres y las mujeres y todo esto. Y habla de la igualdad. Y lo tienes, el artículo 4 con el tema de la igualdad desde hace muchos años. Y lo has ido cada vez, vamos a decir, desmenuzando un poquito más y poniendo al grupo de las mujeres, como un grupo en un momento determinado que necesitaba más protección que otros, ¿no? Pero realmente, y entonces lo que dice el autor, cuando el autor habla de verbalización, está hablando de lenguaje, ¿sí me entiendes? Y el lenguaje está dándolo por escrito, no formal, sino un lenguaje en el cual hay una disputa de intereses y de grupos. Y evidentemente no está hablando de la constitución, de esa constitución y ese devenir del lenguaje, sino de la disputa que se da en el medio político, en las acciones. Por ejemplo, incluso si hoy debatimos lo que está pasando en México, en muchos sentidos hoy mismo, el 8 de marzo, hay una disputa que no es solo que es de actos, pero que también se verbaliza y es una disputa en función de los conceptos jurídicos. ¿Qué tipo de derechos tienen las mujeres? ¿Cuántos derechos tenemos? No voy a hablarlo en sentido jurídico completamente, no lo que se está planteando, ¿no? Tienes libertad de expresión, ¿qué libertad de expresión tienes? ¿Qué es lo que vas a expresar en esa libertad de expresión? En función de que hay violencia contra las mujeres y violencia de género en general, ¿no? Y hay una disputa de términos y de cuestiones, disputa todo el tiempo, con el tema de los feminismos, por ejemplo, y de los derechos de las mujeres. Hay una disputa impresionante. Y es una disputa que tiene una articulación en acciones, pero que se expresa en demandas sociales y todo eso se expresa en actos de habla. Esto es muy de teoría del derecho y tienen que entender que evidentemente la disputa no es solo ir al zócalo, la disputa también es una disputa en el lenguaje, en el diálogo, en la demanda, y la demanda es un acto de habla. Por eso se habla de verbalización. Claro, para eso tienen que tener una base de teoría del derecho fuertecilla. ¿Y por qué? Porque cada acto jurídico en sí, incluso como acto material del derecho, es una disputa práctica, pero también de habla, lingüística, que puede ser en ir a una manifestación y decir determinadas cosas, como también en presentar una demanda, que hay un lenguaje, y recibir y relatar allí que se han violado determinados derechos, o hacer una queja. Y cómo relatas, incluso en lo jurídico, el acto de habla se usa mucho porque la operacionabilidad de lo jurídico es mediante actos de habla, aunque haya una disputa de grupos materiales atrás. Pero tú cuando haces una queja es un acto de habla. Cuando vas y presentas en un juicio, cuando haces una demanda es un acto de habla. Cuando vas a un juicio y te presentas en un juicio o te presentas en una vista oral de una queja de derechos humanos, lo que vas a presentar allí, además puede ser documentos, etcétera, etcétera, vas a decir lo que tú interpretas de esos documentos y lo que pasó en ese momento. Cuando te violan los derechos humanos, no te lo están violando en el momento del juicio o en el momento de la demanda, te lo violaron antes. Luego, entonces lo que tú haces después es decir lo que pasó. No sé si me estás entendiendo. ¿Me entendiste? Sí, la verdad sí. Entonces,
Luego Totalmente. entonces lo jurídico pasa mucho por verbalizar. Por eso dice, la Constitución como tercera significación real es la verbalización de la acción del devenir dinámico de la unidad política, como una fuerza y energía subyacente operante en la base. Lo que está diciendo es que esa unidad política nos constituimos en cuanto a que tenemos grandes contradicciones, tenemos una disputa muy fuerte, pero en lo jurídico al final eso se va a reflejar como documentos, actos de habla, a eso se refiere. Y que ahí hay La manifestación de esa dinámica queda en los documentos y en los procesos, en su verbalización, ¿no? Legal. Eso es lo que estoy te entendiendo. puse un ejemplo, lo que pasa es que ellos lo llevan a la Constitución, que la Constitución es el reflejo de eso, de esa disputa y y es un concepto dinámico de Constitución. Eso va a tener mucho que ver, lo que pasa es que el autor le dedica 3 líneas, ¿ves? 4 líneas, pues como está dando tantos Por ejemplo, conceptos. lo podríamos ver en los documentos que son fuentes de derecho, ¿no? Me imagino en todos estos documentos como sentimientos de la nación, cosas así. Ahí se puede como ver materialmente cómo se expresó esta verbalización en ese sentido, por ejemplo. Por un lado sí, pero como él está hablando más de lo real, de lo que pasa actualmente, no de la historia, yo diría más bien que se ve constantemente en la disputa de la interpretación y la hermenéutica. ¿Qué yo interpreto? Por ejemplo, te voy a poner más fácil, los voy a poner un poquito más fácil porque ahora pensando contigo ahí, me surgió otro ejemplo. El ejemplo me parece más claro sería la interpretación de lo que yo hago, que son los derechos de las mujeres, o de lo que hacemos los grupos sobre los derechos de las mujeres. Por ejemplo, vamos a poner hoy dos interpretaciones claras. ¿Los derechos de las mujeres implican violentar otras personas o no? O también incluiría que la defensa de nuestros derechos implicaría violentar. Eso es una interpretación y una disputa muy fuerte hoy, por ejemplo, que se está dando hoy. ¿Sí me entienden? Implicaría violentar en materia de acciones directas y eso. Y no tiene nada que ver solo con las mujeres, ¿eh? Tiene que ver también con todo tipo de manifestación de acción directa. La defensa de los derechos implicaría también acciones directas. Para mí es una discusión fuerte, interesante, importante de interpretación de los derechos, de cómo podemos interpretar los derechos. Y eso es ese parrafito. La verbalización, claro, esa verbalización se traduce en acciones, no creas que es solamente actos de habla, ¿no? ¿Sí me entiendes? Claro, el acto de habla que tú pusiste de ejemplo es un acto histórico. Yo te estoy poniendo actos actuales. Y claro, en ese proceso también puede haber violaciones de derechos humanos, puedes llegar a juicios, puedes llegar a quejas de derechos humanos, y hay actos de habla todo el tiempo. Y hay procesos de interpretación. Tú puedes creer que sí tú te puedes manifestar y hacer acciones directas, luego tú no solo, un grupo, porque aquí esto no está individual, todo esto es de grupos sociales, en disputas de poder y de significados de sentido. Y puedes perfectamente ir y disputarlo y decir, pues yo lo disputo. Por ejemplo, lo que está pasando en España con Pablo Hasél, el rapero, ¿no? La disputa del derecho a la libertad de expresión versus el derecho Es con una fuerza social detrás. Claro, siempre, por eso habla de la unidad política como resultante de múltiples intereses y fuerzas contrapuestas para configurar un concepto dinámico de constitución. La constitución se está moviendo todo el tiempo. Esto es un concepto de social, así. Es casi como el concepto de dialéctica. Lo que pasa es que el autor quiso dividir los conceptos de Carl Smith por un lado y después hace todos los demás conceptos, pero vamos a ver que se van a repetir, que después en los otros 8 hay conceptos parecidos, están metidos aquí adentro estos conceptos, ¿no? Es un concepto dinámico. Fíjense, una cosa lo dice muy claro, la primera es está hablando de una forma material de la Constitución, real, los 3 conceptos que da inicialmente. Y esos 3 tienen que ver inicialmente con que todo Estado o toda unidad política, vamos a decirlo así, toda comunidad,
no tiene una constitución, sino que es una constitución por sí misma. Nosotros nos constituimos en algo. Después que vamos a tener una forma estructural, institucional, vamos a decir, de constituirnos, que justamente forma de Estado, forma de gobierno, de supra y subordinación, de supra y subordinación, y posteriormente la tercera es la dinámica de la Constitución. Es como que realmente en esa Constitución que estamos, que todos nos hemos constituido, realmente lo que hay es un proceso de contraposición, de contradicciones de grupos sociales, y eso no solamente es en la práctica, sino también en el verbo. ¿Y por qué es en el verbo? Porque el derecho va al lenguaje. El derecho va a juicios, va a procesos de quejas, de demandas, y también va se disputa, hoy por ejemplo, se disputa en la más media, en los medios de difusión. Por eso los factores reales de poder aquí funcionan también. Te funcionan perfectamente pensando en la SAI. Porque que tú disputes, la disputa hoy no es solo en la práctica, también hay una disputa simbólica impresionante en la más media, por ejemplo, en los medios de prensa, en las redes sociales. Todo eso es verbalización. No solamente los juicios. No sé si van conmigo. ¿Vamos juntos? Ustedes dirán, ¿y para qué sirve todo esto? Pues sirve para que te des Sí, cuenta que maestra. Dime. Sí. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Para que reflexionemos un poco que la Constitución no solamente es ese papelito escrito que tenemos ahí. Ese papelito que ustedes van a ver, ese documento digital que ustedes bajaron y que dice última reforma 2021-2020, no solamente. Que la Constitución se mueve en esta dinámica y que es muy compleja y que bueno, esta es la carrera de Derecho donde se supone que les enseñamos el papelito, el documentito, pero yo por lo menos trataré de decirles, bueno, todo esto implica, ya después el documento ya es otra cosa, ¿no? ¿Está bien? A ver, Luz, adelante. Sí, profesora, yo quisiera preguntarle, entonces, ¿podríamos entender que estas contradicciones o a partir de estas contradicciones es como podemos ver las reformas en la Constitución formal? A partir de estas contradicciones, ¿qué? Disculpa que se me fue el micrófono. Sí, que a partir de estas contradicciones es como se podrían ver las reformas en la Constitución formal. Realmente sí, es que de hecho justamente lo que implica es que el concepto dinámico de constitución implica que para nada la constitución es un documento inamovible, ni mucho menos, sino que todo el tiempo, no solamente la reforma, sino muchas más cosas, no solamente la reforma, no es solamente Luz la reforma, es incluso cómo se aplica, de nada María Los Ángeles, muy buena pregunta, porque como haces la pregunta, María Los Ángeles, podemos profundizar y se explica mejor el concepto. Es cómo se aplica, por ejemplo, Luz. Todo lo que lleva esta parte dinámica de la Constitución es su aplicación, su interpretación. No es una Constitución viva, por ejemplo. Es viva completamente, está viva, se está moviendo, ¿no? Y ahí implican reformas, pero también implica aplicación por la Suprema Corte, aplicación, por ejemplo, que esa es la parte que después vamos a dialogar, de la parte normativa de la Constitución, la aplicación. La Constitución se aplica todo el tiempo, se mueve, ustedes la pueden invocar en demandas, por eso no quiero que se queden con la parte del papelito, del documento. Sí, tenemos que saber qué quiere decir ese documento, pero es que después nosotros vamos a estar moviendo ese documento con una serie de interpretaciones. Y ahí es donde está lo vivo de la Constitución, lo dinámico, ¿no? Que es lo que quiere decir este concepto. Aplicación, no solamente reforma, la reforma implica el ámbito de creación, modificación, que no ya está creada, solo se modifica, pero también implica el ámbito de aplicación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Me está dando el sol de frente, no me ve. ¿Sí lo entiendes? ¿Luz? Sí, profesora, gracias. Buenísimo. Sí, gracias. Sí, es que va más allá de la reforma. Bueno, estos serían los tres primeros conceptos vinculados, estoy viendo documentos que estaba ya en el texto, vinculados a la parte real, ¿no? De cómo nos constituimos como comunidad, que sería también como Estado,
qué forma especial de ordenación política y social tenemos. Por ejemplo, en el caso mexicano, a ver, ¿cómo nos constituimos nosotros como Estado-nación? Pues tenemos una nación, la nación mexicana, sí, pero si nos vamos a pluralismo jurídico, recuerden, para que entiendan bien el punto A, cómo se constituye una comunidad indígena, tiene constitución también. Esto es un concepto muy bonito, porque este es el concepto realmente clásico de Grecia. Cuando Aristóteles y Platón hablan de la constitución en las poliestados griegas, está hablando de esto, de esa concreta manera de constituirse, de cómo ellos se organizaban, de cómo se constituían. ¿Entienden? Entonces, por supuesto, no están hablando de una constitución moderna, porque eso surgió después de concepto. Pero sí están hablando cuando ustedes si leen la política de Aristóteles, pues si leen no solo la política, también las constituciones, que tiene un libro dedicado a todas las constituciones de todas las poliestados, es impresionante y es muy interesante. Y de ahí tú sacas después y traduces a la historia, pero en la historia constitucional. Y la segunda, entonces la primera podríamos decir cómo se constituye esa unidad política que es una comunidad indígena. Está constituida como tal. Y la segunda sería qué formas tiene la ordenación política. Ahí habla de forma de Estado, forma de gobierno, pero también la comunidad tiene una forma, un tipo de, vamos a decir, no es un Estado en sí, pero es un tipo de gubernamentalidad, ¿no? De gobierno, no de gubernamentalidad es otro concepto, de gobierno. Y después, ¿cómo nos contraponemos? El tercero, ¿qué tipo de disputa hay siempre en los intereses que se verbalizan, se vuelven actos de habla? Es decir, yo diría que incluso el punto C nos constituye una forma también de resolver los conflictos. Lo concluiría así. La forma en que nosotros resolvemos los conflictos hoy en el Estado mexicano es una forma también de constitución. Hablamos de juicios, por ejemplo, hablamos de quejas, estamos hablando de temas institucionales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vamos a una comunidad indígena y pensamos esto en una comunidad indígena donde también hay grupos y hay intereses contrapuestos y se verbalizan cómo resuelven ellos los conflictos de manera oral, no de manera escrita. Y en la manera oral, a partir de su propia constitución, que es asamblearia, y de su propia unidad política, que es una comunidad, lo que hacen es evidentemente resolver los conflictos de manera dinámica. Y pueden resolverlo de una manera hoy, y puede ser que en un tiempo de otra, y así sucesivamente, aunque ellos tengan una forma consuetudinaria de pensar las cosas históricamente, ¿no? Entonces, no es que cambie constantemente, es un tema también de disputas. Hay el semestre pasado en legalidad les puse un video, ¿no? Fue a ustedes, ¿no? Que les puse el video de la comunidad que resuelve un conflicto que había en una comunidad, mataron a un miembro de la comunidad, pero fue otro grupo dentro de la misma comunidad que lo mandó a matar, ¿no? Sí fue así, ¿no? ¿Te acuerdas, Josefina? No, ya no me acuerdo bien. Sí, maestra. Sí, que era Sí, profesora, fue ese. de Sí. Guatemala, de un pueblo de Guatemala. Sí, pero lo mataron y entonces, sí, porque el documental más bien es el juicio, ¿no? El juicio, como hay la parte afectada quiere que le den pena de muerte a los que lo hicieron, ¿no? Y no solo al actor material, sino también a los actores intelectuales. Y como la comunidad concibe que la pena de muerte no es una sanción por ellos, es que exista, no debe existir en su funcionamiento comunitario, ahí hay todo un proceso de discusión entre dos grupos, aunque están solucionando un conflicto, ¿no? Y finalmente deciden que pase a la justicia ordinaria penal del sistema estatal, ¿no? Porque ellos no pueden aplicar pena de muerte. Pero no sé si el caso nos ayuda mucho en el punto 3, pero bueno, quiero como que ponerles ejemplos para que lo vean más claro. A ver, ¿qué hora es ya? Vamos a seguir. ¿Podemos seguir para ver la parte formal de Carl Schmitt? Si no, no vamos a terminar nunca. ¿Sí seguimos?
profesora. Sí, a ver, Sí, maestra. los conceptos de Carl Schmitt no son excluyentes de estos 8 que están acá abajo. Él, lo que pasa es que el autor, y eso lo estoy explicando bien, porque sí tiene algunos términos, como decía por ahí, que está un poquito raro, tiene términos como un poquito más técnicos y de pronto históricos, y de pronto no se entiende bien, quería explicárselo bien. Pero estos conceptos que estoy describiendo acá, después los vamos a ver de nuevo en los 8 conceptos abajo, dichos de manera general. Bueno, entonces, Carl Schmitt nos habla de estas 3 clasificaciones desde lo real, desde lo empírico, y desde lo formal nos habla como todos los conceptos que hemos conocido del mundo de la Constitución Jurídica Formal. Está hablando de la Constitución Jurídica Formal, que es un sistema de normas supremas, normas últimas, es una norma de normas, que es un sistema cerrado y coherente, al que se le asimila, al que se asimila el Estado está dentro de esa Constitución, no es que el Estado es la Constitución, sino que el Estado está dentro de ese documento formal jurídico, que es el típico documento que vamos a ver en clases posterior en todo este semestre, que es una unidad normativa y absoluta, es decir, tenemos la Constitución que tenemos hoy es una unidad normativa absoluta, es sobre todo en nuestros sistemas románicos, ¿no? Es completa, lo que explicamos la clase pasada, que son constituciones por escrito, que tienen una organicidad muy clara, todos los sistemas románicos, principios económicos, políticos, económicos, ¿no? Fundamentos, como fundamentos políticos económicos para todos, derechos y garantías, después principios de funcionamiento, de organización y funcionamiento del Estado, ¿no? Del sistema institucional, y después protección de la Constitución, reforma y protección, que justamente, por eso se habla de una unidad normativa absoluta. Y es soberana en cuanto que sus fundamentos son la soberanía del poder constituyente, ¿no? Todas las constituciones modernas, formales, implican en ella un pacto. Fíjense, todas las constituciones formales pasan por las 3 anteriores reales también, porque pasan por un proceso de intereses contrapuestos, de disputas, para determinar una forma especial de organización del Estado, para también decir, bueno, así nos constituimos, ¿no? Es una verbalización de constituirnos, sobre lo que creemos en algo. Entonces, por tanto, pasa por un poder constituyente, es decir, un proceso en el cual se discutieron, por ejemplo, en México en el 17, la Asamblea Constituyente discutió bastante tiempo todos los grupos que iba a reflejarse en la Constitución. Y esa Asamblea Constituyente y esos grupos venían de la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Ellos eran representantes de esa voluntad, de esa soberanía que es el pueblo. Y bueno, es el fundamento. Pero bueno, acá él hace una crítica al constitucionalismo liberal burgués, pero ahora no me voy a meter ahí. Quiero que queden solamente las clasificaciones. Y alguna duda hasta ahí. Ese es el primer concepto. La Constitución como un concepto absoluto tiene 3 definiciones de lo real y una desde lo formal. Como cuando se dice absoluto se dice como una totalidad, ¿no? Una totalidad, un conjunto completo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. No, maestra. Vale. Segunda clasificación. No, Segunda clasificación, el concepto como concepto relativo. La Constitución como concepto relativo es mucho más sencillo. Es cuando pensamos la Constitución como una ley, la ley constitucional, la ley fundamental, que evidentemente puede ser modificada, ¿no? Y fija pautas formales mediante un proceso legislativo de reforma especial, que es escrita, ¿no? Que es escrita. Ahí hace una explicación. Ahí lo que está queriendo decir es que la Constitución es un documento, las anteriores es un documento absoluto en cuanto la Constitución como absoluto porque te describe una realidad, ¿no? Te describe una realidad completa. La Constitución como un concepto relativo es que esa norma jurídica puede cambiar constantemente. A ver, una Constitución hoy no cambia tan fácilmente todo el tiempo, porque casi todas tienen reformas que se le llaman reformas
rígidas, sistemas de reformas rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas mayorías cualitativas en los congresos, en los parlamentos, depende de los temas que vas a reformar, y casi todas las constituciones del mundo, casi todas tienen reformas rígidas. Es decir, que necesitas por lo menos la mitad más uno para reformarla en los congresos, y determinados temas, 2/3 partes. Claro, siempre de los representantes asistentes. Y claro, para tú conformar la sesión parlamentaria en casi todo el mundo, necesitas una cantidad de representantes asistentes que sean 1% de la mitad más uno, en primera y segunda convocatoria. No sé si conocen un poquito de derecho parlamentario, no tienen que conocer el mexicano, pueden conocer cómo funciona el Consejo Universitario de la UACM. Funciona igualito que un sistema parlamentario. Es primera llamada, ¿no? Llegan los representantes. ¿Quiénes son los representantes del CU? ¿Cómo se llaman? Los consejeros, estudiantes, académicos y administrativos. Primera llamada. No está todo el quórum, pues haces una segunda llamada y ya va disminuyendo la cantidad, pero tienes que tener una cantidad que la ley no te permite que sea mínima, ¿no? Siempre tiene que ser más del 50%. Y después sobre esa cantidad es que se va la modificación constitucional. Hay países que la tienen mucho más restringida, es decir, que tiene que haber 2/3 partes. En México es 2/3 partes y la mitad más uno de los presentes, depende del tema. ¿Está bien? Y lo que está queriendo decir es que esas reformas rígidas es que la Constitución sí es un documento que trata de estar ahí, formal, de vivir, pero puede ser modificado. Y eso es el concepto relativo de Constitución, que puede ser relativo, es que cambie. Relativo, que no es absoluto, que no es como una totalidad, sino que se relativiza en cuanto que cambie. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Maestra, ¿me lo puede repetir otra vez, por favor? Que la Constitución se percibe como una Constitución concreta, que tiene pautas formales, pero que mediante un proceso legislativo de reforma especial, y que ella va a cambiar, que es una ley, que es la ley, si es norma de normas, tiene carácter escrito, pero va a cambiar, puede variar, puede ser modificada, pues. E incluso aquí lo que le hace el autor es hablar, por ejemplo, de la constitución dispersa y semidispersa. ¿Cuál es la dispersa? La típica constitución dispersa es la inglesa. Los ingleses tienen documentos constitucionales desde 1215. 1215, 1300, 1600, 1900, 1700. Todos hacen documentos constitucionales, no es solo, sino que es dispersa porque son muchos documentos que se van acumulando y no los derogan, sino se acumulan. Igual Estados Unidos con sus enmiendas, es semidispersa la de Estados Unidos. La de Inglaterra es dispersa, la de Estados Unidos es semidispersa. Por todas las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, y nosotros no, los América Latina tenemos unas constituciones orgánicas, únicas, absolutas, formales. América Latina está más bien acá. En el sistema de normas supremas está como un poder, una unidad normativa absoluta. Pero puede variar. ¿Por qué puede ser relativa? Porque puede variar. Porque puede ser modificada. La Constitución de México ha sido modificada más de 800 veces, desde el 17 para acá. ¿Está bien? Sí, ¿Sigo? maestra, gracias. Bueno, el tercer concepto es el concepto positivo de constitución. ¿Alguien quiere comentar algo? Me dice. Nada María. más quiero preguntarle, profesora, dijo dispersa. Sí, ¿Y qué otra, perdón? y semidispersa, eso está en el texto. La inglesa es dispersa, la de Estados Ok. Unidos semidispersa. Y es por la cantidad de documentos constitucionales que tienen. Son bastante... Sí, gracias, profesora. La Inglaterra lo que pasa es que tienen 700 años de documentos constitucionales. ¿Sí? No es que sean miles, son 20 documentos, pero
crearon, por ejemplo, la Constitución de 1215 es un documento constitucional. Después la creación, el acto de creación del Parlamento, es de finales en 1285, si mal no recuerdo. Después, 15 años después, crearon la otra Cámara. Esa fue la de los Lores, después la de los Comunes, otro documento más. Crearon a inicios de 1300 la Carta de los Comunes, también es un documento constitucional, que es la Carta del Bosque. Después, en 1600, tienen los Bill of Rights, tienen el Acta de Habeas Corpus, todos son documentos constitucionales. Por eso se habla de constitución dispersa. Después tienen el Acta de Habeas Corpus, los Bill of Rights, que es la Carta de Derechos, tienen así. Igual Estados Unidos lo que pasa es que se concentra más en la Constitución de 1783, cuando se independizaron, en el 76, dictaron una constitución, que es la Declaración de Virginia. Ahí, al dictar esa constitución, hicieron unos Bill of Rights también, una Carta de Derechos, y después le han hecho enmiendas a la constitución para ampliarla un poco. Y en esas enmiendas han modificado algunas interpretaciones. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX en Estados Unidos, el caso Marbury and Madison, que es un caso muy famoso, que es la que regula el control constitucional de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte controla que la Constitución, nadie vaya contra la Constitución. Y eso es trasladado a toda América Latina. América Latina también hace eso, nomás que lo puso en sus constituciones. Pero fíjense si es importante ese caso para toda América Latina, para el mundo actual. El caso Marbury contra Madison, es Marbury contra el Estado Madison en Estados Unidos, que al resolverlo, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió, nadie puede cuestionarse la constitucionalidad de las normas, solamente la Suprema Corte. Es decir, tiene que haber un órgano que controle la constitucionalidad de las normas y de los actos, sobre todo las normas. Y eso es un aporte de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Estados Unidos, y fue copiado por todo el mundo completo, al punto de que existen tribunales constitucionales, etcétera, en la actualidad, ¿no? Que es que alguien tiene que controlar que las normas que se dicten sean constitucionales, que no vayan contra la Constitución. Está basado en el principio de supremacía constitucional. Entonces, bueno, todo eso es parte de las normas de Estados Unidos, ¿no? Esa jurisprudencia también, por ejemplo. Por eso se le llama dispersa, semidispersa. ¿Está bien? Pero volviendo, ¿por qué es un concepto relativo? Porque va variando, porque no es un único documento. Va variando, ya les puse el ejemplo de Inglaterra, el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo en México es que nuestra Constitución ha sido modificada 800 veces, va variando. Lo relativo es eso, que varía, que no es absoluto, que no es constante, no es de una única manera. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Cómo ven? ¿Seguimos o no? Sí, gracias. Vale. Sí, maestro. Perfecto. 3. Concepto positivo de constitución. Bueno, el concepto positivo de constitución, a ver, como lo dice el concepto es positivo es un concepto político, de filosofía, dice la condición de existencia de la constitución es la existencia de la unidad política. La constitución es la expresión de voluntad sobre la forma de existencia política concreta de dicha sociedad como comunidad y como sociedad política. Se parece mucho a las de arriba. La Constitución no surge de sí misma, sino vale por la voluntad política existencial de aquel que la da, decisión del pueblo. ¿Qué te está diciendo? La Constitución, el concepto positivo de Constitución es que existe, pero que existe no porque ella misma surgió de la nada, sino surgió por la voluntad política de algo y de alguien, y desde alguien. Claro, este concepto puede ser que en el mundo medieval te dijeran que la existencia de la unidad política, de cómo se constituían ellos. Recuerden que en el mundo feudal, cómo se constituían los pueblos, cómo se constituían. La constitución era esa relación que había entre los señores feudales o los reyes primos interpares y los siervos y vasallos. Una relación de una unidad política que se basaba en una relación de subordinación vinculada a la protección personal. Por ejemplo, Ricardo era el señor feudal y Ricardo nos tenía todos, Ricardo de siervas y vasallos aquí,
y él nos daba protección personal. Y nos protegía porque los vasallos regularmente eran señores feudales con menos tierras, menos poder adquisitivo, que constituían un ejército. Ese ejército era un ejército de caballeros en aquella época, y entonces, ¿qué hacían? Protegían a todo el señorío feudal, ¿no? Los protegían. Y ahí hay una relación de subordinación, y entonces, ¿cuál es la voluntad política de existencia de ese ámbito constitucional, vamos a llamarle así, en ese momento? Pues la voluntad de Dios. La voluntad está basada en Dios, ¿sí? No es que el señor feudal quiso darnos la protección, no, no. Es un medio constitucional en el medioevo europeo, si señorío feudal, que el fundamento como tal, que te da la voluntad política de existencia, es Dios. Y eso cambió en la modernidad a la decisión del pueblo, lo popular. Es el pueblo el que con su voluntad política genera, y su soberanía genera la unidad política. Ese es el concepto positivo de constitución. La existencia de una constitución está dada por la voluntad política de la cual emerge. No porque el papel existe ahí nomás. Y la voluntad política de la cual emerge tiene un fundamento. Por ejemplo, no es que Dios dio la constitución, es que realmente las fuerzas políticas del medio feudal, para que se entienda mejor, generaron esa forma de constituirse, y entonces cuando tú analizas el mundo feudal, ¿cuál es la voluntad política? Ellos dirían que Dios. ¿Cuál es la voluntad política hoy? Pues se supone que el pueblo, la soberanía popular. Se supone. Digo, siempre se supone, porque en política yo creo más en las fuerzas contradictorias subyacentes que hay. No solamente del pueblo. Y por último, el último concepto, que es el ideal de la Constitución, es el concepto del ideal político de la Constitución. Fíjate, el concepto ideal no tiene nada que ver con un documento que es una idea, no, no, no. Es como que hay un ideal político de la Constitución, y ese ideal político está vinculado a las fuerzas, a que cada fuerza, cuando habla de partido, está hablando de fuerzas, de grupos sociales, de grupos de políticos. Reconocen como verdadera constitución solo aquella que se corresponde a sus postulados políticos. Entonces la constitución es una disputa, es una disputa. Cuando ustedes leen estos 4 conceptos, fíjense, el primero es desde lo real, como absolutos, desde lo formal. Después viene como un concepto relativo, cómo puede cambiar. El tercero es desde la voluntad política, y el cuarto es como que cada grupo tiene un ideal político y lo refleja en la Constitución, o lo quiere reflejar, es una disputa. Se está hablando todo el tiempo el autor de que es una Constitución en movimiento todo el tiempo, que es verdad que establece determinadas cosas, que la Constitución, donde pasa por el Estado, va a tener varias aristas en materia de fundamentos, de conformación, y de su movilidad en cuanto a los significados de sentido, que tiene mucho que ver con la disputa. Por eso puse aquí esta palabra, que me parece muy importante, porque amén de que Carl Schmitt nos haya puesto 4 conceptos que implican realmente varios más, lo que hay en el fondo es un pensar las constituciones y los procesos constitutivos del Estado en una dinámica política y social muy fuerte, de disputa sobre todo, de disputa, y de significados de sentido de los grupos. Aquí fíjense el ejemplo en el último tema, que es el de ideal político. El ejemplo es que el constitucionalismo liberal moderno, el que quedó de Francia, el que quedó en Estados Unidos, y el que quedó en Inglaterra también, y en la América Latina, y eso lo vamos a ver muy claro cuando veamos México. La próxima semana vamos a ver ya el constitucionalismo histórico mexicano. Van a ver que la disputa por los significados, por lo que se quería regular en la Constitución como significado de sentido, es impresionante. Y por eso, por ejemplo, al principio fuimos federales, siempre fuimos federales, pero hubo una disputa entre federalismo y centralismo todo el tiempo,
Y entonces estuvimos entre el 14 hasta el 57 en esa disputa, si éramos federales o si éramos centralistas. Eso es una disputa política cultural, ¿no? Si la iglesia, si el Estado mexicano era un Estado católico o era un Estado laico, eso fue una disputa muy fuerte. Desde el 14, estoy hablando del primer proceso constitucional hasta el 57. Tuvo diferentes momentos, lo vamos a ver la próxima semana, lunes y miércoles, el librito ya de constitucionalismo histórico mexicano. Y la disputa es tremenda. Eso es el ideal político. Esa es la constitución como ideal político. ¿Quién tiene ideal político? Pues los grupos que eran federalistas creían en la descentralización del poder, creían en un poder descentralizado desde el punto de vista de que no se concentrara el poder a nivel central, los federalistas, y los centralistas no, los centralistas creían que el poder tenía que estar centralizado y que todo el país tenía que estar subordinado a un poder central. Entonces, eso es una disputa política cultural del ideal político que tú tienes como grupo social, que quieres que esté ahí. Y eso es importantísimo, porque la Constitución realmente, cuando se constituyen, cuando se crean esos documentos, eso es lo que ocurre regularmente, esa disputa. Y queda una de las versiones. Claro, puede haber, es muy interesante porque en el caso mexicano crearon el federalismo, pero para compensar el federalismo creas el presidencialismo. Y igual que en Estados Unidos. El federalismo es una categoría que tiene que ver con la dimensión de México y la dimensión de Estados Unidos. Estados Unidos es muy amplio el territorio, históricamente eran 13 colonias, es decir, 13 grupos que llegaron, invadieron el espacio territorial, acabaron con los pueblos indígenas, etcétera, en Estados Unidos, donde había pueblos, evidentemente, había muchos, no crean que había pocos, y impusieron sus formas de vida, y después ellos se reúnen como 13 colonias y empiezan a discutir cómo nos vamos a organizar como unidad política. Y esa es la discusión que hay entre la Declaración de la Independencia en el 76 hasta que pactan la Constitución, que si mal no recuerdo es en el 83. Si alguien tiene por ahí, sí, yo estoy casi segura que es en el 83, siempre, pero nunca tengo tan fija la fecha en la mente. Que es la famosa Declaración de Virginia. Eso está en el manual de Derecho Constitucional que algunos leyeron. Ahí tienen todos los datos si los quieren. Y entonces lo que van a discutir todo el tiempo ellos, también es si, como ellos discuten, la Constitución, de 1787. ¿Y por qué yo dije 83? No recuerdo. Entonces, estuvieron casi 10 años discutiendo, sí, del 87. Disculpen, no me equivoqué en la fecha, es del 87. No sé por qué dije el 83. Estuvieron 11 años discutiendo después del 76 al 87 cómo se iban a organizar. Y en esa disputa, en esa discusión, una disputa política y cultural, y discutieron mucho el tema del federalismo, por eso lo crean, porque es una entidad muy amplia, eran 13 colonias, tenían como ideales y significados de sentido diferentes, políticos, culturales, al punto que Estados Unidos tiene una guerra civil 100 años después, casi 100 años después, porque los del sur querían seguir siendo agrarios esclavistas y los del norte querían ser industriales. Y esa es la disputa de la guerra civil después, en un siglo después, en el siglo XIX, con respecto a cuando está Lincoln, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Un poco esa historia, ¿no? La guerra, Estados Unidos no solo se queda en el ámbito de su independencia entre el 76 y el 87 que dicta en la Constitución, sino que después, en los años 60 del siglo XIX, hay toda una guerra civil por abolir, por el tema del esclavismo y la industrialización, que es el capitalismo industrial. En el centro es la disputa del capital, del capitalismo, pero son disputas políticas, culturales, económicas, de los grupos políticos diciendo, bueno, ¿qué quiero, qué sentido, qué quiero yo, ¿no? ¿Qué quiero yo como grupo? Pero bueno,
ellos discutieron lo del federalismo y después, y también discutieron mucho que quiénes tenían qué derechos, ¿no? Y por eso todo el tiempo el autor en este texto, y con esto quiero terminar la clase, hace una crítica al constitucionalismo liberal, que es el francés, el de Estados Unidos y el inglés, porque al final los derechos, dijeron, todos somos iguales, pero dentro de las constituciones se impuso la versión o el grupo político que creía que quiénes eran los que eran iguales, los ciudadanos, pero entonces quiénes eran los ciudadanos. Y ahí la versión que se impuso en ciudadanía fue el hombre blanco propietario. Por eso se los puse acá, ¿no? Derechos de propiedad, el hombre blanco propietario, no el hombre blanco propietario. No, las mujeres no votábamos, por ejemplo. Los negros no eran ciudadanos, tampoco votaban, eran esclavos en el momento en que se aprueba esta constitución. Y por tanto el principio de propiedad y libertad y la igualdad formal estaba muy vinculado a cuestiones materiales que sí acotaron, no fue universal, no fueron universales los derechos. Y eso fue una disputa también de grupos políticos. En el caso de Estados Unidos fue entre Thomas Jefferson, por ejemplo, que sí creía que todos eran ciudadanos, y Quincy Adams y otros del Pacto Federalista que creían que no, que los que no tenían propiedad no debían votar. ¿Y cómo resolucionaron eso constitucionalmente? Poniendo una cosa que se llama voto censitario, el voto por censo. Es decir, solo tenía, hasta la idea que solo tuviéramos INE, los que tuviéramos alguna propiedad. Y somos entonces los que tuviéramos INE, somos los que teníamos una propiedad y somos los que podíamos ir a votar. Los que no tenían propiedad, pues no. ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí, maestra. Maestra. Bueno, entonces lo que quiero es más o menos que entiendan que el autor, Karen Misch, en este libro es muy bueno. Y lo que hace es como movilizarte ese documento jurídico formal, ¿no? Decirte, sí, existe el documento jurídico formal, pero también existen todas estas variantes. Y es importante que ustedes se den cuenta de que eso existe como tal, que no es un documento nada más, ¿vale? Entonces ya por último, para cerrar, después Medici nos hace un recorrido por los 8 tipos de constitución que al final se asemejan mucho a lo de arriba. Él lo que hizo fue separarlo, dando las dos perspectivas. ¿Por qué? Porque el problema es que él las va a usar en su libro. El libro lo tienen ahí completo, el que lo quiera leer es un libro un poquito complejo, realmente, porque es un libro ya de teoría crítica constitucional. Es como pensar un constitucionalismo crítico, no es una crítica a las constituciones, es hacer una teoría constitucional que tenga un sentido crítico, liberador, diferente, ¿no? Eso es lo que está proponiendo en el texto. Después, en los otros capítulos, nosotros no vamos a ver nada de eso. Pero por eso él pone todas estas clasificaciones en función de porque él le sirven todas las clasificaciones para después hablar de todo esto, ¿no? De cuando hay un ideal político de los grupos en disputa, cuando hay una voluntad política que fundamenta los procesos constitucionales de donde emana, cuando la constitución cambia y varía, cómo se dan esas reformas, esas contradicciones, cuando es formal, cuando estás hablando de la constitución formal, o cuando estás hablando de las unidades políticas, ¿no? La comunidad política constituida, o la forma de Estado, forma de gobierno, o como una verbalización de la unidad política como fuerzas e intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, por eso es que los pone. Después nos expone 8 clasificaciones más, que hay algunas que coinciden completamente. La primera ya la vimos, que es la constitución jurídica formal. La primera ya la vimos, y la segunda también. Solamente quiero acotar esto para que lo estudien bien, porque son un poquito más sencillas estas nociones, pero la jurídica formal es la que ya vimos, es la constitución norma de normas,
justamente el código este superlegal que establece los órganos del Estado, las funciones, las personas, los miembros de la comunidad, quiénes son, qué derechos, qué obligaciones tenemos. Es el concepto básico que tenemos. Es como la forma de institucionalizar, de cómo nos organizamos todos nosotros a nivel de Estado y cómo nos institucionalizamos, qué derechos, qué deberes tenemos, etc. Y la segunda es la Constitución real, y a lo que se está refiriendo es a la SAIE, que ya lo vimos también, ¿no? Que justamente explica justamente que no solamente hay una constitución de papel formal que dice cómo estamos organizados, cómo estamos constituidos, cómo estamos institucionalizados, qué derechos y deberes tenemos, bajo qué principios políticos, económicos funcionamos, sino también existe una constitución real que va a estar vinculada a los factores reales de poder operantes en la sociedad. De hecho, ahí nos pone también la solución que da la SAIE, ¿no? Que la clase trabajadora se va a organizar y darse su constitución misma, está en el siglo XIX, y la SAIE viene con una relación con el marxismo, por lo menos con los marxistas, con los socialistas, muy clara, y dice que realmente esa constitución jurídica formal la tiene que formar la clase trabajadora, ¿no? Establecer una nueva constitución real, pero para eso debían organizarse los trabajadores de manera política, sindical, autónoma, y de ahí poder ser un factor real de poder. Porque es muy importante para él esa clase trabajadora como factor real de poder, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza la constitución histórica, etcétera. Vamos a dejarlo ahí para explicar la próxima clase. Como son un poquito más sencillas, a ver si lo pueden explicar un poquito ustedes, ¿les parece? Les hago pregunta la próxima clase, la 3, la 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Y ya vamos cerrando esto el miércoles. Cuando termine bien de verlo todo, a ver si nos hace falta de todas maneras leerlo de Carla Huerta, que les dije, el concepto normativo de la Constitución. Para entonces ya empezar después de todas maneras tenemos que dedicarle un par de clases al proceso histórico constitucional mexicano, para que ustedes conozcan qué fue lo que pasó, que más o menos lo tienen, pero para que lo tengan, ahí tienen el libro ya subido, lo pueden ir leyendo en la página. Creo que fue lo único que... Buenas tardes, profe. Espérame, déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Entonces, el documento es el documento que está, a ver, déjenme, que tengo abiertas muchas páginas, ya no sé dónde está. Aquí está. Bueno, por ahora lo que estamos viendo es este documento. Vaya leyendo no se adelanten. El que quiera adelantar algo o leer algo más adelante. No, les dejé solo las lecturas de esta historia constitucional, de las constituciones mexicanas de Emilio Rabasa, que es un librito. Bueno, pero no, vamos a seguir con este texto y quizás le pongo otro más. Ya yo les aviso el miércoles, ¿vale? Bueno, con esto te cerramos la clase, no me voy a quedar para conversar lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias.